para decirle a las autoridades de turno que el continuismo ya no queremos, porque parece que estamos viviendo un proceso de correísmo solamente sin Correa. Por tienen eso que irse todos, compañeros. Tienen que irse todos, porque donde usted pone el dedo, sale mucha pus. En esas condiciones, doctor Diego, la patria ni se vende ni se rinde. Adelante, doctor Diego, que el pueblo ecuatoriano le escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para el señor director de este medio de comunicación y un agradecimiento por su generosa oportunidad que brinda para que esta corriente humanista exprese sus ideas, analice la realidad del Ecuador y de América Latina y sugiera algunas propuestas de solución. Un saludo a todos quienes forman parte de esta emisora. Del mismo modo, pues un respetuoso y fraternal saludo para Pepe, Raúl, Clever, para César, Medardo y quienes contribuyen a la difusión de este pensamiento en la provincia del Guayas y la costa ecuatoriana. Asimismo, un fraternal y muy respetuoso saludo a los hermanos de Guayaquil, del Guayas y del litoral entero, al igual que del resto del Ecuador y quienes nos escuchan a través del Internet fuera del país. Quisiéramos referirnos el día de hoy, entre otros aspectos de la realidad ecuatoriana, a un informe que dan dos universidades, la Anglia del Este y la James Cook. Establece sobre qué pasaría en la Amazonía y en Galápagos con el calentamiento global. Y advierten de que a este paso, antes del fin de siglo, podría desaparecer la flora y la fauna, en gran medida tanto de la Amazonía como de Galápagos. Dice textualmente la información, dentro de apenas 60 años, la mitad de las especies que viven en la naturaleza podrían extinguirse por culpa del cambio climático. Es el aviso que lanza la organización conservacionista WWF y lo demuestra un estudio que ha hecho las universidades de Anglia del Este y la James Cook. Los resultados son demoledores y lugares que hoy en día son sinónimo de vida y diversidad, como el Amazonas o las Islas Galápagos, pueden enfrentarse a la extinción total a finales del siglo XXI. El informe ha sido publicado en la revista Climate Change y se centra en 3 escenarios posibles para 80,000 especies de plantas y animales en 35 de las regiones con más naturaleza reconocida del mundo. La primera posibilidad que se estudió es qué pasaría si la temperatura del planeta subiera 2 grados centígrados, la máxima que se contempla en los acuerdos de París para combatir el calentamiento global. En este caso, más del 35% de todas las especies se encontrarían en peligro de extinción en las regiones analizadas. El segundo supuesto fue en una posible subida de 3.2 grados, la esperada teniendo en cuenta los compromisos de los gobiernos. Si así fuera, se perdería el 60% de las plantas, mientras que en el Amazonas morirían el 50% de todas las especies de animales. Finalmente, la tercera hipótesis. El peor escenario imaginaba qué ocurriría si no se hace nada y se mantienen las pautas actuales. Aquí, el aumento de la temperatura alcanzaría los 4.5 grados y desembocaría en una situación inimaginable, en la biosfera que provocaría extinciones masivas. Se calcula que cerca de un 70% de las plantas desaparecerían para siempre y más del 60% de los animales no serían capaces de sobrevivir. En el Amazonas, pulmón de nuestro planeta, se perdería la gran mayoría de reptiles, mamíferos y aves. El aumento de las temperaturas traerá consigo un clima más cálido, lluvias torrenciales, periodos de sequía y más tormentas que afectarán duramente a la sabana africana, a las selvas de Bangladesh, a las costas europeas. El aumento del nivel del mar también dañará a muchas especies de animales que no serán capaces de adaptarse a la nueva situación. El estudio no tuvo en cuenta otros factores claves como la contaminación o la pérdida de los hábitats.
Existen dos posibles soluciones, dicen los expertos, para evitar este apocalipsis en la naturaleza. En primer lugar, ayudar a las especies que puedan emigrar y así procurar que se adapten a otros entornos. Y en segundo lugar, reducir de verdad la emisión de gases invernaderos para mitigar los efectos. El mundo tiene que recordar que los países que más contaminan el planeta encabezan la República Popular China y además Estados Unidos. Esto lo ha difundido a través del Internet la información de los estudios de la Universidad de Anglia del Este y la James Cook. Esto está publicado también en la revista Climate Change, que hace relación a cómo podría desaparecer prácticamente la flora y la fauna de dos centros mundiales hoy muy reconocidos por su variedad, la Amazonía y Galápagos. En los dos casos afectarían potencialmente, obviamente, de producirse estos hechos al pueblo del Ecuador. Hay un segundo tema que quisiéramos abordar en esta mañana. Es necesario analizar cómo en nuestro país, durante el gobierno de la llamada Revolución Ciudadana, se ha desestructurado de manera planificada a las Fuerzas Armadas. Ahora que existen los problemas en la frontera norte, ojalá dispongamos del tiempo suficiente para referirnos a algunos aspectos en torno a este problema. Caso contrario, analizaríamos ese aspecto en un programa siguiente. Pero hoy vamos a hablar sobre cómo en el Ecuador se planificó la desestructuración de las Fuerzas Armadas como parte de una política que es general de carácter planetario. Entremos pues en materia. El proceso de globalización o proyecto en marcha de la dictadura fascista de carácter planetario se lo viene aplicando de un país tras otro, con leyes similares emitidas por gobiernos y mayorías legislativas de origen fraudulento, sin que muchos pueblos ni siquiera se hubiesen percatado del plan para subyugarlos, saquearlos, desintegrarlos y destruirlos. Esta concepción doctrinaria imperial fue diseñada en su aplicación concreta por Samuel Huntington, profesor de la Universidad de Harvard y coordinador de planeación de seguridad del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esta propuesta la tomó para sí y la está aplicando la llamada Comisión Trilateral, donde están los tres grupos de poder político económico y las multinacionales más poderosas de tres fuentes: Norteamérica, sobre todo Estados Unidos y Canadá, Europa en segundo lugar y Japón en tercer lugar. Huntington, conviene recordar, también diseñó el ataque a los pueblos musulmanes como lo que llamó la lucha de las civilizaciones, que era una propuesta para provocarlos y desatar luego un enfrentamiento que los debilite o desintegre. Este proyecto globalizador o de dominación planetaria, que aspiran a imponerlo en forma gradual, ejerciendo el control sistemático de un país tras otro, lo llamaron de modo expreso y calculado como fascismo con cara democrática. Nótese el término que utilizaron. Es un régimen fascista con cara democrática. Y lo dijeron, que eso es lo que van a hacer. Donde el objetivo es embaucar a las sociedades con discursos progresistas falsos, pero para desde el poder impulsar políticas represivas y saqueadoras, para quedarse con el apoyo de gobiernos títeres, peones suyos, instalados con o sin fraude, para despojar toda la riqueza de las naciones donde accedan al gobierno con sus alfiles políticos preparados con antelación, como agentes a su servicio incondicional en determinadas universidades de Estados Unidos y de Europa, donde los han formado con antelación. La denuncia documentada, sobre todo con el soporte de información desclasificada de los departamentos de Estado, de Defensa y organismos de seguridad nacional al más alto nivel de Estados Unidos sobre este proceso de globocolonización y desnacionalización absoluta de nuestros países, así como del desmantelamiento institucional completo e intencional para llevarnos a la calidad de estados fallidos, se halla en el libro El complot para aniquilar a las Fuerzas Armadas y a las naciones de Iberoamérica. Ese es el título del libro, que entiendo es posible incluso que alguien pueda encontrarle en el Internet. No sé si lo habrán desaparecido de ahí. Se llama el libro
el complot para aniquilar a las Fuerzas Armadas y a las naciones de Iberoamérica. El autor es Lyndon LaRouche. Se escribe L-I-E de Lyndon, L-A y la R mayúscula unido, LaRouche. Es un tipo de ascendencia italiano. Elaborado con el apoyo del Executive Intelligence Review, entidad de investigación con sede en Washington. El autor fue precandidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos en 1999 y perdió la nominación por pocos votos frente a Albert Gore, a quien, para ayudarlo, le otorgaron en forma muy oportuna el premio Nobel. Esta obra, El complot para aniquilar a las Fuerzas Armadas y a las naciones de Iberoamérica, con tremenda información desclasificada, circuló en Washington en el año 1993. Allí se dedica un capítulo entero para explicar las razones de los poderes mundiales para impulsar la destrucción sistemática de todas las Fuerzas Armadas genuinamente patrióticas, sobre todo el tercer mundo, como entidades de defensa de la soberanía nacional e integridad territorial. Las multinacionales aspiran a que las Fuerzas Armadas patrióticas, como las hemos conocido históricamente en muchos países, sean convertidas en sumisas fuerzas de represión despiadada interna, que impidan con todos los medios que lo asaltado por las grandes corporaciones sea devuelto a manos de los pueblos. El siguiente paso es conformar grandes fuerzas internacionales de carácter regional o continental, dotadas de alta tecnología bélica, que sustituyan a las entidades nacionales y estén a órdenes de organismos supranacionales. El ejercicio de un poder mundial. Todo este manejo se inscribe en el control global a todo nivel por parte de las más poderosas multinacionales y más relevantes grupos financieros del planeta. El proyecto de desintegración de las Fuerzas Armadas, genuinamente nacionalistas, apunta a prevenir a que nunca más existan unas Fuerzas Armadas y oficiales patriotas capaces de generar personalidades como la del general Lázaro Cárdenas en México, quien nacionalizó y recuperó el petróleo, los ferrocarriles y las tierras para el pueblo de México a partir de 1938. No pueden permitirse el lujo que exista un general patriota como Omar Torrijos Herrera, que recuperó el canal de Panamá para su patria. No pueden admitir que exista un Jacobo Arbenz, un John Sosa y Turcios Lima, defensores de los indígenas y pobres de su Guatemala. No pueden permitirse que exista un general, Juan Velasco Alvarado, que recuperó el petróleo y las minas del Perú antes en manos de las corporaciones extranjeras. Tampoco pueden tolerar que exista un general nacionalista como lo fue Juan José Torres en Bolivia, a quien luego asesinaron en Buenos Aires. No pueden aceptar un coronel como Francisco Camaño Deno de la República Dominicana, donde armas en la mano repelió la invasión norteamericana a su país en 1963. No aceptarán un Carlos Luis Prestes, que era un oficial en Brasil y quien fue el encargado de fundar organizaciones populares para defender a los irredentos de su tierra y se cruzó, siendo perseguido, la Amazonía hasta refugiarse en Bolivia. No les interesaría, por supuesto, un contraalmirante patriota y defensor de los recursos naturales como fue Gustavo Jarrín Ampudi en el Ecuador y así por el estilo. Los globalizadores buscan impedir a toda costa y por todos los medios que existan fuerzas armadas hondamente nacionalistas que luchen para precautelar la sobrevivencia de sus comunidades nacionales sobre los planes del saqueo sistemático de sus recursos y de la colonización globalizadora progresiva, donde un país tras otro lo van saqueando. La información recabada por Lyndon LaRouche y el Executive Intelligence Review, antes secreta, devela de cómo está planificado el afán para domesticar y subyugar en forma absoluta a las Fuerzas Armadas para que no intenten impulsar proyectos reivindicativos y de recuperación del patrimonio social y nacional sustraído por las multinacionales con el apoyo decidido y traidor de gobiernos antinacionales y antipopulares. Para los globalizadores y sus lacayos, las Fuerzas Armadas deberían servir
sobre todo para la represión interna total, como lo impulsó el gobierno de Rafael Correa y Alianza País, que buscaron con las enmiendas inconstitucionales. A la Constitución son las enmiendas, pero son inconstitucionales del 3 de diciembre del 2015, y allí, con la reforma al artículo 158, decidieron el uso de las fuerzas armadas para la dominación social interna y absoluta. ¿A dónde apuntan? Recordemos cómo antes se defendía justamente el patrimonio social y nacional. Ahora, en cambio, les emplean incluso para limpiar zonas como Tundaime, para entregar esa área donde viven comunidades nacionales a las compañías chinas como la Unifi y la Tolinun Ferros. Igualmente hay la queja, similar en el caso, de cómo grupos shuaras lamentan que les han botado de la zona de Nankins para entregar Nankins a compañías extranjeras. Es necesario, en este sentido, que recordemos que los globalizadores y sus agentes que se instalan en un país tras otro pretenden formar y que solo existan unas fuerzas armadas subordinadas al máximo, de ser posible sin convicciones patrióticas, que respalden en forma acrítica al poder civil entreguista y antinacional, encargado de transferir con leyes fraudulentas el patrimonio social y nacional del país a favor de las grandes corporaciones extranjeras. La entrega del petróleo, las minas de oro, plata, cobre, de la telefonía celular, de los puertos, de las fábricas de cemento, de la aprobación de leyes para entregar las tierras rurales del país, en otro tiempo hubiese sido imposible. Los documentos desclasificados explicitan y advierten, en el marco de las propuestas de Samuel Huntington, que si es necesario para generar unas fuerzas acríticas, centinelas subordinadas hasta la humillación, pues que si deben purgar a los militares que ellos llaman desleales, se los debe forzar a retirarlos del servicio. Prácticamente pretenden formar instituciones sin convicciones nacionalistas ni populares. Y encima llaman ellos desleales a los que defienden a sus pueblos y son leales a su patria y a su futuro. Advierten de cómo el foco de la estrategia, de ser necesario para cumplir con sus objetivos de servicio a los grandes monopolios y al capital corporativo mundial, debe apuntar incluso, de ser preciso, al sistemático e inexorable desmantelamiento de los ejércitos. Y sostiene Samuel Huntington que pensar y discrepar, razonar y opinar resultan posibilidades no aceptables, óigame, y que el saqueo, la privatización o concesiones a favor de las multinacionales no deben tener ningún riesgo o amenaza de ningún género, que exista una fuerza patriótica que recupere ese patrimonio que es de los pueblos. La teoría del papel crucial del Foro de Sao Paulo sería conveniente también analizarlo. ¿Por qué razón? Ahora existe una teoría que se han inventado y dice que existe un plan del Foro de Sao Paulo que ha planteado la destrucción de las Fuerzas Armadas nacionalistas existentes en América Latina, lo que es una afirmación que no resiste un análisis serio y es una propuesta encubridora de las políticas impulsadas precisamente por Samuel Huntington y la trilateral de los principales grupos económicos y financieros del planeta. Analicemos. En primer lugar, los movimientos incorporados al llamado Foro de Sao Paulo no disponen de los medios ni políticos ni económicos para ello. Incluso contradice con sus propias convicciones ideológicas. Cabe recordar que el llamado Foro de Sao Paulo fue promovido con la participación destacada y colaboración económica sustancial del PRI, Partido de la Revolución Institucional de México, organización allegada a los mismos círculos globalizadores. En segundo lugar, fue siempre una reunión de conversaciones de partidos políticos que en su mayoría no estaban en el poder, y que cuando llegaron al gobierno fue notorio que sus políticas se caracterizaron por el entreguismo absoluto del patrimonio público a las multinacionales. Es fácil mirar los resultados. Las principales reservas hidrocarburíferas y mineras de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú como Ollantumala, o de Ecuador con el caso de
Rafael Correa, que miren ustedes, que se supone eran gobiernos progresistas, pero ¿qué han hecho con toda la riqueza hidrocarburífera y minera y por ejemplo de las tierras rurales? Han entregado toda esa riqueza a manos de corporaciones extranjeras. Es decir, ¿de qué orientación progresista, entre comillas, me están hablando? Siempre se refieren además al famoso evento de 1990, así dicen, que allí en 1990 el Foro de Sao Paulo habría adoptado dicha decisión para desestructurar a las Fuerzas Armadas, lo que resulta una mentira evidente y lo vamos a dar las razones. Recordemos que en ese año, en 1990, no existía todavía y recién había una convocatoria, pues para la fecha estaban buscando la participación de organizaciones, partidos o movimientos que acepten integrarse. Hay otro aspecto. La primera reunión del Foro de Sao Paulo, vale la pena recordar, que fue apoyado por el PRI sobre todo y el Partido de los Trabajadores de Brasil, recién se llevó a cabo en México en 1991, por lo tanto, no hubo la reunión del Foro de Sao Paulo de 1990. Luego, en 1992, se llevó a cabo en Nicaragua, en 1993 en Cuba, en 1995 en Uruguay, en Montevideo, en 1996 en El Salvador. Las reuniones que se llevaron a cabo en Sao Paulo, Brasil, se realizaron recién en el 2005 y en el 2013, y vale la pena recordar. En el 2005, y peor en el 2013, Fidel Castro ya no estaba en el poder en Cuba, ya se retiró, lo que demuestra otra falsedad, que en el Foro de Sao Paulo de 1990, siguiendo las instrucciones de Fidel Castro, han planteado allí desestructurar las Fuerzas Armadas. Mentira, eso lo hizo Samuel Huntington y la Trilateral. Cabe recordar además, a propósito del verdadero carácter ideológico y político de este colectivo llamado el Foro de Sao Paulo, que el Partido de los Trabajadores de Brasil, dirigido por Luis Ignacio da Silva Lula, no permitió en el año 2005 la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ni del ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. No les permitió entrar a ese evento. Esa situación evidencia el carácter y contenido, ¿sí?, ideológico y político de este espacio o foro. El plan, comprobadamente, con documentos, donde es notorio evidenciar las cosas y donde se expresa el poder económico y político mundial y que se cumple sobre las Fuerzas Armadas de muchos países, es de la Comisión Trilateral, donde un eje central es el gobierno norteamericano. Allí están presentes las concesiones de Samuel Huntington. Allí está la Comisión Trilateral que reúne las fuerzas económicas y políticas y grupos financieros más poderosos de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, de la Comunidad Económica Europea y del Japón. Entonces aquí las cosas tienen que ser claras. Ni la Comisión Trilateral ni Samuel Huntington, de lo que se sabe, son parte del Foro de Sao Paulo. Es necesario hacer un análisis. Bueno, ¿y cuál fue la relación del gobierno de Rafael Correa y las Fuerzas Armadas? Rafael Correa ha sido un peón, un alfil o un agente de las políticas globalizadoras. Y él tenía el proyecto de desestructurar a las Fuerzas Armadas del Ecuador, lo que es fácil colegir y demostrar con una secuencia de hechos. Analicemos las cosas. Miren ustedes. En primer lugar, Rafael Correa, en medida muy estudiada y con antelación, les despojó del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN, a las Fuerzas Armadas, que fue creado mediante el Decreto Ejecutivo 375-A, emitido por el general Guillermo Rodríguez Lara, y que está publicado en el Registro Oficial número 84 del martes 20 de junio de 1972, con la finalidad que, en forma textual, lo dice el general Rodríguez Lara, las Fuerzas Armadas puedan investigar, analizar permanentemente la problemática nacional en todos los aspectos y en relación al mundo. Otro objetivo es desarrollar y consolidar conocimientos y técnicas que tienen relación
con las funciones de planeamiento, dirección, coordinación y ejecución de políticas nacionales en los altos niveles de la conducción gubernamental del Estado para encontrar las soluciones más adecuadas. Este Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN, le retiran a las Fuerzas Armadas y le dan como una especie de centro de formación de posgrado del partido de gobierno. Pero aquí es necesario analizar lo siguiente, a ver, el objetivo de Rafael Correa y del equipo de la globalización en la sombra, que entiendo sigue aquí en el país y sigue haciendo las mismas políticas, era claro y previsible. Sin el IAEN, sin el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el objetivo era despojar a las Fuerzas Armadas y al país de un amplio espacio de estudio, reflexión, desarrollo de la conciencia cívica y patriótica, de encuentro enriquecedor y diálogo fraternal de los oficiales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, junto a dirigentes de la sociedad civil, como empresarios de distintos campos productivos, funcionarios públicos, docentes escogidos y dirigentes populares relevantes. No solo que les quitaron ese espacio de diálogo, con previsibles objetivos políticos de evitar el análisis institucional sobre la realidad nacional, sino que encima el IAEN fue asaltado y apropiado por el partido de gobierno. Hasta el edificio se llevaron, para convertirlo, como decíamos, en un centro de posgrados, al servicio del oficialismo y de las políticas globalizadoras. Era el centro habilitador y surtidor durante la última década de funcionarios con posgrado para la llamada Revolución Ciudadana, cuando podían haber hecho otro IAEN, decenas de IAEN, tenían la plata, tenían el dinero, tenían todo, la capacidad jurídica para decretar, pero no querían hacer otro, no, querían desaparecer precisamente este espacio de las Fuerzas Armadas, para que no se reúnan los oficiales de las fuerzas terrestre, naval, aérea, de la policía, de organizaciones populares, para que en forma planificada se paralice el desarrollo investigativo especializado. Allí buscaron que eso ya no exista más al servicio de Fuerzas Armadas del país. Todo fue previsto para evitar que se origine cualquier inquietud nacionalista en torno al manejo entreguista de los recursos naturales propiciados por Rafael Correa, el peón mayor de las políticas de la globalización en el Ecuador en los últimos años. Así también que se evite una relación amistosa y fraternal entre oficiales de las distintas ramas con convicciones patrióticas similares y desarrollen nexos con dirigentes del sector productivo y popular. Ese fue un primer objetivo que lo cumplieron. Creo que es necesario que el IAEN regrese a manos de las Fuerzas Armadas y cumpla con las tareas históricas que siempre estuvo empeñado en cumplir. Hay un segundo aspecto. El gobierno de Correa y con sus asambleístas aprobaron la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que está publicada en el suplemento del Registro Oficial número 35 del lunes 28 de septiembre del 2009, en cuyo artículo 44 determinaron que, en concordancia con su naturaleza no deliberante, los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no podrán participar en directorios, comisiones, comités, consejos consultivos y en general organismos colegiados de instituciones, empresas públicas y organismos de regulación y control. De este modo, al excluirles con ley expresa de las instituciones que manejaban las áreas estratégicas, como el caso del petróleo, Petroecuador, el sector minero, eléctrico, de las comunicaciones y del control territorial, los miembros de una supuesta revolución ciudadana vendieron la riqueza patrimonial más importante del país, por ejemplo, el petróleo hasta el año 2024, porque ya no tenían testigos incómodos, como podrían ser los representantes de las Fuerzas Armadas. Claro, podrían llegar oficiales provistos de convicciones patrióticas, y claro, eso no querían tener esos testigos, y querían actuar a espaldas de la República. Eso explica por qué sacaron de determinados centros estatales a una entidad que siempre ha tenido como norte la defensa del interés patriótico y el interés nacional. Hay otro elemento. En tercer lugar,
Para que las Fuerzas Armadas resulten lo más innecesarias a la luz de la historia y las necesidades sociales que siempre han asumido, conforme las directrices de Samuel Huntington y la trilateral, el gobierno de Correa renunció a las 200 millas del mar territorial con el argumento que aceptaba la Convención del Mar, la Convemar, a la que tanto se opuso el Ecuador en 1982 cuando se discutía, para que nunca más sean defendidas o motivo de preocupación o reclamo, conforme puede apreciarse, y se lo plasmó en el registro oficial número 759 del jueves 2 de agosto del 2012. Y algo tan o más grave, en el artículo 4 de la Constitución de la República de Montecristi, colocaron al final del primer inciso una frase terrible, que dice: sus límites, los límites del Ecuador, son los determinados por los tratados vigentes. Los límites son los determinados por los tratados vigentes. Cambiando lo que decía antes señalaba que los límites del Ecuador son los de la Real Audiencia de Quito y los tratados válidamente celebrados, óigame, válidamente celebrados. Pero ¿cuál era el tratado vigente al 28 de septiembre del 2008, cuando aprueban el texto de la Constitución de Montecristi? Estaba vigente el tratado firmado por Yamil Mahabat y Alberto Fujimori. Lo suscribieron el 26 de octubre de 1998, en el que la oligarquía del Ecuador, no el pueblo ecuatoriano, reconoció la validez del Protocolo de Río. Con este procedimiento no explicitado de ninguna manera, hicieron que el pueblo del Ecuador, sin conocer el trasfondo, ratifique con sus votos, sin haber sido debidamente informado, la propia mutilación territorial de la República. Quien tenga dudas, abra la Constitución, mire el primer inciso del artículo 4 y lea la última frase. Sus límites, los del Ecuador, son los determinados por los tratados vigentes. Esto es algo jamás visto en la historia de la humanidad. ¿Cuándo y en dónde un pueblo ha aprobado su cercenamiento territorial? La mutilación del espacio vital republicano. Hoy el Ecuador tiene 16 millones y medio de habitantes, pero un día puede tener 50 o 70 o 100 millones. Miren ustedes, pero además, ¿desde cuándo el uso de la fuerza o la ocupación militar crean derechos territoriales? El Protocolo de Río de Janeiro, suscrito el 29 de enero de 1942, en su artículo 2 establece que el Perú retirará sus tropas. Oigan, el verbo que utiliza es retirar. Retirará sus tropas. Las fuerzas del Perú, que ocupaban una parte de la provincia del Oro, de Loja, de Zamora Chinchipe, de Morona Santiago, aparte que ya tenían la ocupación del sector que fue mutilado, 180,000 kilómetros cuadrados. Luego que Ecuador, dicen, retirarán las tropas en el artículo 2 del Protocolo de Río, después que Ecuador acepte la nueva linderación establecida en el artículo 8 del mismo instrumento. Si no estaban ocupando el territorio nacional, las tropas del Perú no tenían necesidad de retirar sus tropas, como de manera expresa lo reconocen en dicho artículo firmado por los dos países. El régimen proimperialista de Correa, con sus mayorías legislativas de origen turbio, renunciaron a las reivindicaciones históricas tanto en el área continental como en el mar territorial. Lo que no pudo hacer el ejército del Perú y el gobierno norteamericano en el mar costanero, lo hizo el gobierno de Correa con la política encargada de cumplir por quienes diseñan la política globalizadora a nivel mundial. Luego de este proceder, a mi modo de ver, desde mi punto de vista, traicionero y desleal, él mismo decía que ya no existen motivos suficientes para la existencia de las Fuerzas Armadas. Ellos mismos, sí, aceptaron la validez del Protocolo de Río, hicieron que el pueblo sin saber vote, cuando todo el mundo o mucha gente sabía que la firma del convenio Mahabat-Fujimori era un acuerdo previo decidido por la política norteamericana para llevar las tropas de la frontera sur y suroriente de nuestro país a la frontera norte para los famosos operativos Yunque y Martillo,
entre dos fuerzas armadas de dos países para tratar de doblegar a fuerzas insurgentes hasta que se sienten a firmar la paz. En cuarto lugar, entonces, es necesario que también analicemos qué hizo Correa, porque hablando de soberanía nacional, fue el encargado de sumar las fuerzas de seguridad de Ecuador al Plan Colombia, que era un proyecto diseñado por los Estados Unidos. Recordemos que en el gobierno de Correa se compraron alrededor de 20 aviones Super Tucano en Brasil, precisamente para utilizar en la frontera norte. Si ustedes toman el diario Expreso del miércoles 24 de abril del 2013, en pleno gobierno de Rafael Correa, encuentran, por ejemplo, ¿sí?, que teníamos más de 12,000 soldados y 20 aviones en la frontera norte, porque era parte de los operativos del plan Yunque y Martillo. Las fuerzas del Ecuador hacían de Yunque y las fuerzas de Colombia eran las que hacían de Martillo, con cuerpos de 2,000 hombres cada uno que habían sido preparados por las Fuerzas Armadas de Israel o por asesores de ese país, según lo publicó Diario El Telégrafo en los días del gobierno del presidente Correa. Miren ustedes, no solamente eso, es necesario recordar otros hechos adicionales, porque el gobierno de Correa era parte de la política del Plan Colombia, pues. Recuerden ustedes que cuando hubieron los incidentes del 1 de marzo del 2008, Correa prácticamente no dijo nada. Y además le mintió al país en algo, dando a entender que él no ha sabido. Miren, yo tuve ocasión a las 7 de la mañana, a las 7:30 y 8 de la mañana, del sábado 1 de marzo del 2008, de mirar las noticias de la CNN. Allí ya dieron información del operativo con los aviones AWACS, que estaban en la base Manta, que utilizaron para el bombardeo de Angostura. Y a las 10:20 de la mañana, después de unos 20 minutos que empezó el programa de Rafael Correa, él recibe la llamada de Álvaro Uribe para contarle qué es lo que había sucedido. Mentira, si eso ya se sabía desde los informativos de la CNN. Y luego dijeron que a la 1 de la mañana le ha informado el señor Romy Vallejo, que supuestamente estaba en Colombia. ¿Cómo es así? ¿Por qué le mienten al país? Además, yo quiero que recordemos que justamente el ministro de Defensa que propició el gobierno de Álvaro Uribe en cuanto al ataque al Ecuador fue Juan Manuel Santos. Y no ha pasado nada, se archivaron todos los juicios para que en el Ecuador se acepte como que no pasó nada. Luego de que evidentemente los hechos evidencian que en el Ecuador no estaban sin el conocimiento, porque acá conocían lo que podría pasar. Eso sería largo de explicar, pero vamos a continuar haciendo relación a otros hechos de cómo se desestructuraron las Fuerzas Armadas de nuestro país en el gobierno de Rafael Correa. En quinto lugar, quiero recordar, ¿emitieron o no el Código Orgánico de Seguridad Ciudadana? Claro que sí. Dijo el nuevo gobierno de que no estaba de acuerdo de que hayan leyes que no se consulten a los interesados. Pero yo quiero recordar que en el mes de mayo, y se publicó hacia el mes siguiente, junio, primera semana de julio, en el nuevo gobierno del año 2017, se publicó en el registro oficial el Código Orgánico de Seguridad Ciudadana. Recuerden ustedes que en este Código Orgánico de Seguridad Ciudadana se creaban cuerpos civiles, incluso uno para la propia seguridad del presidente de la República, para que ya no tengan nada que hacer allí Fuerzas Armadas. Pero eso lo hicieron, y está vigente el Código Orgánico de Seguridad Ciudadana, más allá de las declaraciones que decían que no iban a interferir en las actividades de las organizaciones de seguridad del país. Un sexto elemento, recordemos que el desmantelamiento planificado, sí, aprobado por Rafael Correa, autorizando la venta de TAME mediante el decreto ejecutivo número 1304, expedido el 19 de septiembre del 2012, está publicado en el registro oficial 805 del lunes 8 de octubre del 2012 en la página 4, así como la transferencia autorizada o la venta de la flota petrolera ecuatoriana Flopec, que autorizó el mismo Rafael Correa,
cuando firmó el decreto ejecutivo número 1312 del 24 de septiembre del 2012 y publicado en el registro oficial número 807 del miércoles 10 de octubre del 2012 en la página séptima. Miren ustedes, ¿quién autorizó que se pierda Flopec? El gobierno de Correa. ¿Quiénes autorizaron la venta de Tame, multiplicando el número de servidores para colapsarle justamente a esta compañía que tan importantes servicios ha brindado durante tantas décadas de nuestro país? Hay otro elemento que valdría la pena recordar, pues, la reorientación de las labores institucionales. Allí dijo el gobierno que hay que impulsar el control cibernético de la población, soslayando las labores de protección de la soberanía, de la defensa de la tierra, de la flora, de la fauna, del agua, y además eliminando la vigencia de los objetivos nacionales permanentes. Yo quiero recordar que en una verdadera democracia no puede utilizarse a Fuerzas Armadas para amedrentar a su propio pueblo, porque las Fuerzas Armadas surgen de las entrañas de las familias del pueblo ecuatoriano. En octavo lugar, recordemos cómo les retiraron hasta los locales de los cuarteles. Dijeron que necesitaban los espacios de los cuarteles, pero me llamó la atención que eso lo hicieron luego que el propio gobierno reconoció que tenía más de 19.600 terrenos o bienes raíces para cualquier requerimiento social. Pero no, el empeño de Correa era quitarles hasta los espacios físicos, los cuarteles. Recordemos el caso del Quinto Guayas en la provincia del Guayas. Recordemos que dijeron que va a llamar al barrio Quinto Guayas, pero les quitaron como 87 hectáreas. Y lo mismo ha sucedido en Quito, no solo en Guayaquil, en Cuenca, en otras ciudades del Ecuador, pero si tenían 19.600 terrenos o bienes raíces, ¿por qué le quitan hasta el espacio físico a las Fuerzas Armadas? Y recordemos cómo multiplicaron el número de miembros de la Policía Nacional hasta alrededor de 50.000, y muchas de esas unidades fueron entrenadas en tareas que antes obviamente eran privativas de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? ¿Alguien cree que es una candorosidad o entraña un eventual proyecto de sustitución de una fuerza por otra? Todo esto hay que analizarlo. Incluso, recordemos, les quitaron hasta la posibilidad de que puedan ser edecanes de las Fuerzas Armadas las autoridades. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero además, yo creo que es importante hacer una importantísima reflexión. El gobierno de Correa es el gobierno de las corporaciones extranjeras, el que ha entregado todas las minas de oro, de plata, de cobre, todo lo que son reservas petroleras, los puertos marítimos, por donde además es el espacio de mayor transferencia de elementos prohibidos, incluso del narcotráfico, pues sí, en cualquier país. Todo ese entreguismo que hizo Correa, todo, ¿sí? Ahora quieren evitar que exista la posibilidad de que esa riqueza recupere el pueblo, pero además hay estudios que por razones de tiempo no vamos a desarrollar hoy, del Ministerio de Defensa de Inglaterra, del Reino Unido y de los Estados Unidos. Hay informes del Pentágono, del Departamento de Estado, del gobierno norteamericano, en la que dice que va a haber los conflictos por la tierra, por la flora, la fauna y el agua. Y uno de los objetivos centrales, ¿cuál es? La Amazonía. Se supone que esto podría empezar a desarrollarse a partir del año 2025-2030. Pero, ¿qué es lo que ha hecho Correa con las Fuerzas Armadas? Les ha debilitado y quiere además hacer una especie de segunda policía y cambiar en esencia la defensa territorial y la defensa de la soberanía nacional. Yo me permito preguntar, ¿qué sucedería si acaso empieza el ánimo de las potencias del mundo por tomarse la Amazonía y nuestro país se encuentra sin fuerzas suficientemente perfeccionadas en lo que es no solo el sentimiento patriótico y nacionalista, sino la capacidad real de defender la soberanía nacional y el espacio territorial? Esto no es ninguna casualidad. Todo lo que hizo Correa en torno a las Fuerzas Armadas, en torno a la defensa de la soberanía nacional, estuvo hecho para debilitarlas, porque él es un hombre que obedece, y su proyecto político igual, a los intereses de las grandes corporaciones extranjeras. Todo lo que tenía el Ecuador
antes de que llegue Correa a la presidencia, desde reservas petroleras, desde las minas de oro, de plata y de cobre, todo absolutamente hoy deja en manos de compañías extranjeras. Los puertos, que eran parte de la soberanía nacional, también quedan en manos de compañías extranjeras hasta por 60 años, como es el caso de Puerto Bolívar. Es decir, hay una continuidad lineal de las políticas de la globalización y eso explica cómo trabajaron para desestructurar en forma planificada a las Fuerzas Armadas y para tratar de evitar que a futuro puedan desarrollar concepciones patrióticas, nacionalistas, y por eso incluso adicionalmente eliminaron la vigencia de los objetivos nacionales permanentes. Es necesario que recordemos que hay un estudio del presidente de la empresa de seguridad Cuport, Jorge Villacreces, que también es presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad, ANESI, quien ofrece capacitaciones permanentes. Y en Diario Expreso del jueves 10 de marzo del 2016, en la página sexta, hace un estudio importante de cómo el puerto es el espacio por donde más se mete droga, pero que es el espacio que Correa deja en manos de las corporaciones extranjeras. Sobre lo que tiene que ver en torno al conflicto en la frontera norte de nuestro país, es necesario que recordemos cosas como las siguientes. ¿Qué gobierno impidió, no permitió que hayan ni siquiera radares en las líneas de frontera? Recordemos que hay países en América Latina, 14 de ellos, que permiten incluso bajar avionetas que no quieran obedecer a las autoridades que correspondan. El Ecuador no autorizó aquello, todo lo contrario. El gobierno de Correa sacó 2.241 microtraficantes por haber vendido menos de 2.000 gramos en el mes de julio del año 2008. Luego, con el Código Orgánico Integral Penal, con la reducción de penas, salieron más de 2.280 detenidos, y luego para irse fue sacando alrededor de 3.000 personas adicionales, es decir, la mano de obra para la distribución del microtráfico en el Ecuador. Y es importante recordar, y lo decíamos en alguna vez, Diario El Comercio del miércoles 21 de junio del 2017, en la página quinta hace relación del informe de la policía, de cómo el microtráfico prácticamente está inundando sectores críticos del puerto principal. Sobre todo, dice el informe de la Policía Nacional, el Fortín, Pascuales y la Trinitaria, Los Guasmos, Bastión Popular y Portete. Y hace relación de cómo incluso existen como 51,000 personas que necesitan tratamiento permanente, porque eso es lo que ha sucedido en los últimos años. Y hace relación de los tipos de drogas y otros aspectos que sería conveniente analizar en un programa próximo, señalando además que la propia policía reconoce que el 33% de todas las muertes violentas están vinculadas con el microtráfico. Eso lo publicó Diario El Universo del lunes 29 de mayo del 2017 en la primera página. Hay mucho que tratar, pero hoy queríamos ir abordando cuando menos un aspecto tan importante y medular como es el debilitamiento sistemático que propició el gobierno de Correa, que solamente les dio recursos cuando había que asumir tareas en el Plan Colombia, que es un proyecto norteamericano del que era parte el presidente Correa. Y vamos a analizar otros aspectos que son muy importantes y que tienen que ver con lo que hemos llamado nosotros la mexicanización, porque muchas de las cosas que hoy pasan en nuestro país son similares a lo que aconteció antes. Compañero Diego, disculpe que lo interrumpamos, nos están haciendo señal de cabina que el programa del día de hoy ha concluido. Por favor, despídalo. Vamos nosotros a dejar allí el programa y vamos a invitarles a que escuchen esta programación, los puntos de vista, los criterios, los argumentos, que analicemos y veamos quiénes son los que estuvieron tras todo este proyecto de desestructuración institucional, de desmantelamiento de las instituciones del Ecuador, porque no solamente pasó esto con las Fuerzas Armadas, en el sistema educativo con la desaparición de normales, de las facultades de filosofía para preparar maestros, cómo sacaron masivamente a los profesores de las universidades en un proyecto de depuración ideológica, cómo trabajaron para desmantelar el sistema de salud sacando a los médicos con mayor experiencia en base al decreto 813 firmado por Correa,
cómo desaparecieron el Izquieta Pérez para que no se pueda controlar la calidad de los medicamentos genéricos, cómo han acometido en contra del IES, en contra de la seguridad social y cómo han tratado justamente de mantener al pueblo ecuatoriano como, diríamos, víctima de un espacio represivo y una política que nosotros la hemos llamado el fascismo del siglo XXI. Pero el pueblo del Ecuador tiene que levantarse y quienes nos escuchan tienen que reflexionar. Señores, es indispensable recuperar la democracia, los principios fundamentales y además proteger a las nuevas generaciones. Les invitamos a que el pueblo medite que es imprescindible reformar las leyes. No pueden las leyes de Correa seguir vigentes. Las políticas de Correa no pueden seguir vigentes. Se está pretendiendo en forma imperceptible pasar del correísmo con Correa a un correísmo sin Correa. El pueblo del Ecuador no aceptará jamás ninguna forma de oprobio y debemos restituir el carácter, el contenido patriótico, nacionalista de las instituciones de la educación y de todo lo que tiene que ver con el destino de nuestro país. La patria ni se vende ni se rinde. La patria con el alma se defiende. Viva el Ecuador, libre y eterno para siempre. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Dios mediante hasta el próximo domingo.